Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Este video corresponde a la clase de la cuestión social en Chile, eh, materia que no pudimos ver la semana pasada porque la clase se tuvo que suspender, bueno, por diversos motivos, y que corresponde principalmente a la unidad de historia de Chile, al eje temático historia de Chile, y sobre todo en el contexto del cambio de siglo, un periodo muy importante para nuestra historia, sobre todo para comprender la historia popular, la historia social, y también porque es una materia que siempre suele ser preguntada en los ensayos y sobre todo en la prueba de transición. Así que vamos allá. Bueno, primero que nada comentar los objetivos de la clase. Principalmente tenemos dos. En principio caracterizar y comprender la cuestión social en cuanto a sus causas, en cuanto a su contexto histórico, social y económico en el que se desarrolla, sobre todo desde el punto de vista de quiénes son los principales actores de la cuestión social, que son los grupos subalternos o las clases populares. Y luego, como segundo objetivo, también es comprender y comparar las principales soluciones propuestas frente a las problemáticas sociales, que son principalmente agrupables en dos tipos. Por un lado tenemos las soluciones que se proponen a nivel como político-ideológico, y por otro lado tenemos las soluciones que se proponen desde la misma organización social y popular, que de alguna u otra forma se anteponen a lo que el Estado en ese momento podía haber hecho, porque la verdad de las cosas era que no era mucho lo que el Estado hacía, ¿no? Al principio del siglo XX. Precisamente esa configuración es importante entenderla y la vamos a ver a continuación. Y por último, igual, quizás como un objetivo adicional, vamos a comparar o ver cómo esta situación de la cuestión social influye en el balance histórico del centenario de la República. Así que, bueno, va a ser una clase quizá un poco más corta, pero no por eso vaciada de contenido y muy relevante, como les digo, para eh, comprender el siglo XX chileno. Antes de entrar de lleno con la materia propia de las características y las causas de la cuestión social y su contexto, es relevante hacer una contextualización, ¿no? de qué está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, eh, y al menos como un breve resumen de cómo se configuraba nuestra historia para que se diera esta cuestión social, o qué, qué podemos ver que había en esa época, ¿no? En ese sentido, es relevante recordar que Chile entre finales del siglo XIX y comienzo del XX tuvo varios cambios, especialmente cambios en materia económica, porque estaba el auge del salitre, lo que generó la creación de harta riqueza, y eso sí, que esa riqueza se acumulara en pocas manos. Y ahí ya esa economía del salitre ya mostraba un problema y un antecedente de la cuestión social, ¿no? Porque bueno, teníamos a los empresarios, que muchos de ellos eran extranjeros, pero también habían inversiones chilenas, que conseguían mucha plata, de acuerdo a las ganancias del salitre, pero la situación de quienes trabajaban en el salitre, de quienes eran jornaleros y mineros, no era muy buena, para no decir paupérrima, eh, lo cual genera un malestar y genera una necesidad de contrarrestar esas consecuencias tan negativas para quienes trabajaban en esa empresa, ¿no? O en esas empresas de minería y salitre. Y bueno, principalmente estos cambios que vinieron con la cuestión social, ¿no? A propósito de la situación en que tenían la clase trabajadora o los subalternos, podríamos decir que comprende estos años que aparecen acá en la diapositiva. Se habla de que es un periodo que se aglutina muy bien entre 1980 y 1920, que curiosamente igual coincide con lo que se conoce como el periodo parlamentario, eh, y que entre sus cosas negativas que tuvo fue una desconexión muy grande con los problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, igual, por otro lado, esta configuración económica que tenía el país de finales del siglo XIX
marca un poco cómo se desarrollan o cómo aparecen diferentes clases sociales, ¿no? En nuestro país. Y ahí es que tenemos bien afianzadas a principios del siglo XX dos clases sociales o tres si se quiere, que serían la oligarquía, que por un lado eran principalmente quienes se aglutinaban en la política, ¿no? Los políticos, ya que la ciudadanía era muy restringida y la participación política igual, eh, y también eran quienes estaban a la cabeza de las grandes empresas del país, eran un poder muy, muy importante y por así decirlo, la clase dirigente. Luego teníamos a la mesocracia o la clase media, y por último a la gente de los sectores populares, que eran los que más afectados estaban con la cuestión social, ¿no? Y ahí, bueno, frente a esa situación, ese contexto, nos preguntamos, y es importante para la clase preguntarnos cuáles soluciones se daban o se planteaban tanto desde arriba, es decir, desde el Estado, desde las cúpulas de poder, como desde abajo, a nivel social, a nivel de cooperación entre trabajadores o obreros. Porque vamos a encontrar que tanto soluciones desde abajo se dieron y a la vez soluciones desde arriba. Y por lo tanto, esa pregunta es relevante, ¿no? Para poder hacernos un contexto de en qué estamos. Y para continuar, precisamente es relevante ver cómo se daba la evolución social o cómo estaba configurada las estructuras sociales de nuestro país en este periodo que va desde 1880 a 1920 más o menos, ¿no? El cambio de siglo. Y acá encontramos principalmente tres, ¿no? Tres grandes grupos, uno más pequeños que otro, y mientras más arriba estaban los grupos, más poder y mejor situación económica y política tenían. Era distinguible la oligarquía, la clase media y las clases populares. Eh, por un lado, la élite social, ¿no? La oligarquía estaba compuesta por la antigua aristocracia terrateniente, muchos ex criollos, eh, que eran incluso herederos de los criollos de la época colonial, que se iban fusionando con la incipiente burguesía que iba apareciendo, que no necesariamente tenía origen social en esta aristocracia, pero que tenía un poder económico y una influencia económica muy grande. Y en conjunto a este grupo aristócrata y burgués se le conoce como oligarquía, y eran, por así decirlo, la casta que manejaba los hilos de la República en esa época. Estaban en el Estado, y también eran los que trataban de imponer como un sello cultural al país, debido a que, por ejemplo, se sentían muy atraídos por la Belle Époque francesa, esto de la vida que llevaban los burgueses allá en Europa, eh, que era muy atrayente, ¿no?, para la burguesía de acá, y en este caso la oligarquía de acá, que era una oligarquía, como les digo, mezclada con aristocracia terrateniente y incipiente burguesía, ¿no? Eh, Ellos estaban representados en los principales partidos políticos del país, en los partidos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, eh, e incluso el Partido Demócrata que aparece después. Precisamente esa configuración política también es la que empieza a ponerse en duda en este periodo, ¿no? Por el surgimiento de agrupaciones políticas propias de la clase popular. Eh, Entre medio de los sectores populares y la élite social podíamos encontrar una mesocracia, una clase media que empezó también a desarrollarse por esta época, principalmente debido a que poco a poco se fueron abriendo oportunidades a nivel educativo para que exista lo que se conoce como movilidad social y se pueda surgir esta clase media. Eh, y cada vez, a medida que avanza el siglo XX, esas oportunidades se empiezan a abrir, ¿no? Al principio eran muy cerradas. Eh, y bueno, aquí en estos sectores medios encontramos eh, grupos profesionales, profesores, abogados, arquitectos, principalmente personas que se dedicaban como a la labor ejecutiva, no de la oligarquía y de su mundo, y que si bien no pertenecían a ese grupo porque igual dependían de su trabajo y eran trabajadores, tenían una situación un poco mejor que las clases populares porque su trabajo era
mejor remunerados o tenían mayor acceso a relacionarse con la élite, ¿no? Y solían ser grupos que han sido o eran muy aspiradores en el sentido de que aspiraban a, a llegar a ser parte de la oligarquía o la élite social. Sin perjuicio de que igual muchos de ellos, de los sectores medios, también se terminaban uniendo junto a los sectores populares para defender intereses en común o trabajando en común, por ejemplo, en las mancomunales o en las mutuales. Había ahí una relación, ¿no? Porque igual sentían que si bien tenían una mejor situación, esa mejor situación en parte igual era perjudicada por la existencia de esta desigualdad enorme de clases sociales. Ya, y por último, como otra y como gran clase social, ¿no? Y que ha sido mayoría en nuestro país, tenemos los sectores populares, que eran sectores que durante la época colonial y durante los primeros años de la República de Chile eran sectores relacionados con el inquilinaje y que producto del desarrollo industrial y de la urbanización se vieron tentados a la migración campo-ciudad, que fue un fenómeno que ocurrió en casi todas partes del mundo que estaba relacionado con el capitalismo y con la industrialización. Y poco a poco, bueno, estas clases sociales, debido a la situación en que se encontraban, especialmente las clases populares, vamos a ver que debido a la, por ejemplo, desprotección y falta de todo tipo de servicios, a través de su propia cooperación empiezan a abastecerse, ¿no? Y a ayudarse mutuamente. Eh, porque no hay una respuesta mayor de parte del Estado o de otras agrupaciones. Eh, y es el sujeto popular, principalmente el que se vea más afectado por la cuestión social la industrialización, ¿no? A diferencia de la élite o algunos sectores medios. Por ejemplo, esta oligarquía que comentábamos recién era muy aficionada al lujo y a la ostentación. En cuanto a su vivienda o en cuanto a su forma de vida, tienen una forma muy privilegiada de vivir, con mucho privilegio, para la redundancia, en comparación a las otras clases sociales. Y entre eso, por ejemplo, ellos preferían vivir en palacios muy afrancesados o muy eh, parecidos a como eran en Europa y los países más desarrollados con el capitalismo. Y las clases populares vivían realmente en una situación muy distinta, ¿no? Acá tenemos como palacios emblemáticos el Palacio Meig en Santiago o el Cauciño, que estaba localizado en lo que hoy en día es el Parque O'Higgins. Pero por otro lado, si vemos cómo vivían las clases populares, eh, es realmente un contraste muy grande. Eh, Ellos vivían en lo que se conoce como conventillos, o incluso vivían en chozas. Los conventillos eran lugares como este de acá, por ejemplo, a ver si se ve mejor con el lapicito, acá, que eran varias como casas pegadas unas con otras, donde incluso habían familias que compartían casa, eh, y sin acceso a mayores higiene o mayor, por ejemplo, conectividad con agua potable, porque eran muchas veces casas que levantaban en la intemperie porque, por ejemplo, ellos viajaban de la ciudad, del campo a la ciudad, llegaban a la ciudad a trabajar, pero no tenían una casa garantizada, no tenían tampoco un espacio donde vivir, entonces de la nada tuvieron que empezar a ver cómo arreglársela. Y entre eso y comparando con la situación de la oligarquía, la verdad era muy dispar, porque las otras tenían gente que trabajaba para sí, mucho poder económico para construir sus palacios, ¿no? Y bueno, por ende igual se empieza a generar una especie de resentimiento, o de falta de muchísima protección para la gente que se movía del campo a la ciudad a trabajar y empezaban a tener estas problemáticas de todo tipo, ¿no? Que son las que veremos a continuación, luego de haber hecho esta comparación de ambas vivencias. Pero bueno, antes de entrar de lleno a las características y las diferentes causas, es necesario mencionar qué se entiende o cómo surge el concepto de cuestión social. Bueno, y este concepto aparece en Europa, principalmente haciendo referencia a las consecuencias sociales, ideológicas, laborales principalmente, producidas por la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, que evidenciaba una gran disparidad
en cuanto a los beneficios para una clase social, ¿no? Que era la clase empresarial o burguesa, por sobre o en desmedro de clases que eran más bien mano de obra, ¿no? Y ahí por eso es referencia al mundo popular, que no eran poseedores de grandes medios de producción, ¿no? Y por ende su situación económica dependía mucho de su trabajo, y si su trabajo era mal remunerado, era casi como una esclavización, ¿no? Aún así, este concepto aún sigue en debate, existen muchas interpretaciones de cómo comprenderlo, pero lo que sí hay un consenso, pero difícil, en el que se puede decir, ¿no? Que se utiliza para hacer una descripción principalmente de los problemas económicos y sociales que vivieron los sectores populares desde fin del siglo XIX y principios del XX. Entonces, claro, es un concepto que aparece como consecuencia de la revolución industrial y el capitalismo y que, como comentamos, permite describir la situación de la social de las personas, especialmente el mundo popular, durante el cambio de siglo y el desarrollo del capitalismo en esa época. Bueno, si nos preguntamos ya por causas o hechos concretos en los cuales se traducía la cuestión social, hay varios, eh, y acá podemos ver algunos, los principales o los más como eh, potentes, ¿no? Y conocidos, en donde tenemos, por ejemplo, las malas condiciones de salud y higiene, ya que la vida en los conventillos o la vida en las fábricas no estaba pensada para el bienestar del trabajador, ¿no? Sino que estaba pensada solamente para que humanos hagan trabajo de máquinas o hagan andar la fábrica y ya está. Lo que significa, por ejemplo, que muchos no tenían baños, que no tenían una situación, por ejemplo, frente a seguros de accidentes laborales. Tampoco la mayoría no tenía acceso a hospitales públicos porque no existían. eh, Ni tampoco a eh, remedios o tratamientos frente a enfermedades que se podrían haber producido. Y tampoco tenían en sus casas las conexiones a agua potable o a sanidad que hoy en día existen en la mayoría de las viviendas de nuestro país. Eh, Porque muchas de ellas eran levantadas de forma improvisada y las condiciones de higiene no eran muy altas. Si eso sumamos, por ejemplo, que su poder adquisitivo para poder comprar materiales, para poder pagarse una buena salud, era básicamente cero, porque o los salarios eran muy bajos o básicamente no les pagaban salarios. Eh, y existía esta economía de las fichas, como se le llamaba, que era que tú trabajabas, por ejemplo, en una salitrera, y en esa otra salitrera, en vez de pagarte con plata real, te pagaban en fichas que tú las podías intercambiar por bienes comerciables, como por ejemplo comida o ropa. Y la gracia o la desgracia para los trabajadores era que esas fichas solamente podían cobrarse en la pulpería de la fábrica. Y era la pulpería que además era pertenecía al empleador o al dueño de esa salitrera. Por lo tanto era todo un negocio que los perjudicaba muchísimo. Eh, y por lo tanto generaba todo un malestar y todo un contexto de desventaja social para los sectores populares. ¿Ya? Y por supuesto que también eh, esta situación era difícil contrarrestarla debido a que tampoco tenían acceso a educación, ¿no? Muchos de ellos no podían estudiar ni siquiera en liceos y por ende esta idea de que la educación permite el ascenso social y la movilidad social, por ejemplo, pasar de vivir en un sector popular y no tener una profesión, etcétera, y poder con tu trabajo ganar mejor, tampoco era una opción para ellos porque derechamente no podían entrar o prácticamente no existían escuelas o muchas universidades para recibirlo. Las universidades eran pensadas para la élite principalmente, o salvo alguno que otro, pero que era de la clase media. Las clases populares prácticamente no entraban a la educación. Y ese fue uno de los problemas que también tuvo que hacer frente las diferentes soluciones que se plantean a la cuestión social, ¿no? Y que veremos más adelante un ratito más. Continuando, entonces vemos ya en gran parte igual algunas de estas ya se han comentado,
las causas principales de lo que se conoce como cuestión social, ¿no? O las causas principales que generaron eh, que se diera esta cuestión social. Y todas precisamente tienen que ver con aspectos generales como el surgimiento de la industrialización y el desarrollo del capitalismo. Eh, Sin duda que ahí es un factor relevante es la rápida migración campo-ciudad, que hace que las personas lleguen a las ciudades en busca del trabajo y del sueño que te venden de que la vida en la ciudad te va a ir mejor, porque vas a trabajar y vas a ganar un salario y con eso tu situación en el campo puede, en comparación a la ciudad, podría aumentar. Pero claro, lo cierto es que una vez que llegan se enfrentan a la realidad y la realidad es que muchos de ellos caen en el trabajo de esta economía de las pulperías o de las fichas, en donde su situación social se agrava incluso más y se ve más dañada que como era en el campo, porque en el campo por último podías trabajar de la tierra y con eso subsistir, pero acá tu trabajo te lo remuneran a cambio de fichas y con eso no es mucho lo que puedes hacer, lo cual genera sin duda un tremendo malestar y una situación muy alarmante y muy preocupante para la clase popular. Si eso le sumamos, por ejemplo, tanto sus casas como en su trabajo, su infraestructura era muy malísima, muy inadecuada para la vida humana, ahí también se sigue aumentando el malestar y la preocupación por su situación. Eh, por lo mismo es que debido a estas migraciones es que las ciudades no estaban en su mayoría planificadas para recibir esta oleada de migración o para atender dignamente a la situación de las clases subalternas, porque principalmente estaban las ciudades planificadas y se pensaban para quienes la habitaban como los dirigentes de la ciudad. Y eso, por ejemplo, se puede ver si ustedes van a Santiago, a los barrios históricos. Claro, son muy bonitos, son muy pintorescos, porque ahí vivían la oligarquía. Pero si uno mira imágenes de Santiago y la situación que tenían durante estas migraciones, el contraste era inmenso porque donde vivían las clases subalternas populares, la verdad es que la infraestructura no estaba pensada para aceptarlo, ¿no? Y la ciudad tampoco hacía mucho por urbanizar y tender puentes para acabar con la desigualdad. Eso vino mucho después, varios años después incluso de que se terminara este periodo de cuestión social. A eso también hay que sumarle que prácticamente no existía legislación laboral o, o sanitaria respecto a las clases populares, ni siquiera legislación respecto al salario, pero tampoco respecto a las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la ley de la silla, que permitía que los trabajadores puedan sentarse, recién vino a aparecer en 1914, ya bastante avanzadas las problemáticas sociales de la cuestión social, ¿no? Y lo cual igual habla de que el soporte estatal era mínimo, porque la lógica del Estado en esa época tampoco era una lógica de servicios sociales o servicios públicos, sino que era una lógica como un Estado gendarme que permitía a la oligarquía y la burguesía proteger sus intereses y proteger su propiedad, porque eran ellos los que manejaban el Estado además, ¿no? No habían partidos políticos de clase obrera, por ende los partidos políticos representaban a quienes ellos o a quienes los escogían, y quienes los escogían era la misma oligarquía, ¿no? Entonces igual se genera todo ahí un contexto de descontento y de problemática social muy muy grande. Por eso podemos ver, por un lado, en el contexto de la industrialización chilena y la cuestión social chilena, que el aumento de la población social minera y urbana va marcando cómo ésta se va desarrollando, cómo la cuestión social se va desarrollando, ¿no? Como comentábamos recién, las ciudades no estaban preparadas para recibir estas oleadas de migraciones. Se formaban los conventillos y los ITES, que eran estas casas que aglutinaban a mucha gente, que no tenían una planificación ni una conexión a agua potable, ni una conexión a, por ejemplo, al alcantarillado, lo que hacía que la vida sea muy hacinada, ¿no? Causaba muchísimo hacinamiento, eh, lo cual, sin poder, por ejemplo, proveerse de servicios básicos, eh, generaba que se generen también enfermedades como el cólera, como el tifus, como la viruela, que en esa época, principios del siglo XX, aún estaba muy latente. De hecho, la vacuna contra la viruela llegó varias décadas más avanzada al siglo XX, lo cual generaba ánimos muy bajos en la población debido a que era muy difícil salir de la situación en la que estaban y por ende ese descontento también generó
consecuencias muy negativas al interior de esta clase social. Por ejemplo, buscando alternativas para escaparse de su realidad, ¿no? Y ahí el alcoholismo aparece como una solución muy mala en la vida urbana, y se dan situaciones también muy desagradables y poco esperadas o muy poco esperadas. Por ejemplo, el trabajo y la prostitución infantil, ¿no? Debido a la desregulación, porque la policía no llegaba para allá, al Estado no le interesaba, lo que ocurría ahí en los suburbios se quedaba ahí, y la verdad la única forma como de regularlo era eh, debido a la propia organización obrera. Entonces, bueno, el contexto social de esa época era bastante mal. Claro, había mucha riqueza, había una situación de bienestar muy grande por parte de la oligarquía o algunos sectores medios, pero en los sectores populares era muy terrible la forma de vida que llevaban. Eh, Producto de todas estas causas que estamos viendo. Y así, por ejemplo, habían altos índices de mortalidad infantil, es decir, muertes de nacimiento de niños o analfabetismo. Por ejemplo, acá al principio de la cuestión social, cuando prácticamente no habían eh, eh, centro educativo, el analfabetismo llegaba casi al 90%. Y esto costó mucho contrarrestarlo, porque de hecho eh, fue hasta mediados del siglo XX cuando empiezan las reformas educativas y el analfabetismo empieza a bajar. Por ejemplo, recordemos al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que tenía el lema de educar es gobernar. Eh, pero en fin, el contexto social era de mucha despreocupación por parte del Estado, eh, y prácticamente sin ningún servicio social mínimo, que hoy en día son casi como de sentido común. ¿Para qué hablar del contexto del trabajo, ¿no? Ahí sí que el contexto era mucho más perjudicial y era casi como una especie de esclavitud. Eh, Como no había, por ejemplo, ninguna ley laboral eh, que no fuera la ley como de civil, ¿no? Que lo miraban como trabajadores o como iguales y no como personas que eran dependientes y por ende merecedores de mayores derechos. La verdad es que podían trabajar o eran obligados a trabajar lo que el empleador deseara. Y en ese sentido, por ejemplo, no tenían descansos más que de noche. No existía esto de los feriados por fines de semana, sábado y domingo. Eh, y ahí, por ejemplo, en las minas como de carbón del sur o de salitre del norte, los mineros trabajaban mucho, entre 12 y 18 horas diarias, dependiendo de la voluntad del capataz, finalmente de lo que se le exija. Muchos trabajaban sin contrato, por ende no tenían mayores seguros, no tenían muchas garantías tampoco, y su relación laboral era prácticamente inexistente en el papel, sino que era una relación laboral más bien como de dominio, para que hagan lo que se les exigía. eh, y muchos, por ejemplo, llegaban pensando que le iban a pagar en salario real, en moneda, pero al llegar a las salitreras, por ejemplo, a las minas de carbón, se les pagaba en fichas. Porque claro, el contexto del trabajo en esa época era principalmente el contexto de extracción de recursos mineros. ¿Mm? Y esta situación, por supuesto que les generó mucho descontento y también generó que se empezaran a surgir las principales agrupaciones obreras, especialmente en las fábricas, porque ahí era donde se concentraba el proletariado, por así decirle, y es donde más activismo empieza a ocurrir, que le veríamos a continuación, que tiene que ver con que, bueno, si es que tenemos estas condiciones que son paupérrimas y no hay ninguna respuesta, es momento de organizarnos y hacer algo, ¿no? Y ahí empiezan a surgir la organización obrera para hacerle frente a esta situación. Acá tenemos, por ejemplo, un extracto de un libro escrito por Luis Emilio Recabarren, que fue y ha sido uno de los principales eh, políticos y pensadores socialistas de nuestra historia, que fue uno de los fundadores del Partido Obrero Socialista, que luego se convertiría en el Partido Comunista, y que tuvo mucha importancia en esta época de la cuestión social porque fue uno de los pioneros en intentar
ayudar o contribuir a la formación de la organización obrera, ¿no? Eh, y él dice en su libro Ricos y Pobres, un libro muy importante: la última clase, como puede considerarse en la escala social, a los gañanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive como hoy vivió en 1820. La pobreza, y la pobreza en grado excesivo sobre todo, impide el progreso. Hay gentes que no tienen un tiesto para lavarse. Y bueno, lo que él hace es describir muy bien la situación social que estaba ocurriendo en nuestro país. De hecho, por ejemplo, una analogía al centenario muy buena, porque claro, la situación social y económica de los gañanes, los jornaleros, los peones, etcétera, era muy mala, por lo que claramente se ve reflejado, ¿no? Que 100 años después de la independencia sea muy parecida a la situación social que tenían al principio de nuestra república. Y también nos muestra o nos describe cómo esta situación de pobreza era la regla para esta clase, ¿no? Y ahí igual el tema de la cuestión social, ¿no? De la preocupación social, que abarca muchas las aristas de las que veníamos comentando. Bueno, por lo mismo, ¿no? Por todas estas razones, por todas estas causas que hemos visto, como la mala situación laboral, la inexistente preocupación estatal para garantizar servicios mínimos, em, las malas condiciones de vida que tenía la clase obrera, ¿no? Hace que por sí misma, desde abajo, debido a la inacción, ¿no? Desde arriba del Estado, busque la forma de solucionar esos problemas por sí misma. Y ahí es donde surgen diferentes organizaciones obreras y que podemos denominar o agruparlas en distintos tipos, pero todas tenían más o menos intereses en común. Y ahí, por ejemplo, aparecen las mutuales, las sociedades de resistencia y las mancomunales, ¿no? A principios del siglo XIX, o sea, a fines del siglo XIX y principios del XX, y que buscaban fomentar la solidaridad proletaria, la solidaridad entre sí, la cooperación, el apoyo mutuo, y protegerse, ¿no? Frente a la precaria o inexistente legislación laboral. Y en ese sentido, por ejemplo, adoptan diferentes medidas. Unas puede ser el apoyo mutuo, otras puede ser la acción directa, otra puede ser las huelgas, por ejemplo, ¿no? Lo cual hace que en la medida que esta organización empieza a tomar fuerza, eh, la legislación laboral crezca un poquito o se mejore, ¿no? Un poco. Y ahí vamos a ver también cómo esta legislación laboral, luego de que esta organización obrera haya tomado fuerza y se ponga a exigir mejoras y a por sí mismo darse mejoras, hace que haya una reacción desde arriba una década y media más o menos después de que estas organizaciones comienzan. En primer lugar, podemos hablar de las mutuales y las sociedades de socorros mutuos, eh, que su objetivo principal era generar instancias de ayuda mutua entre trabajadores, ¿no? Y estas ayudas mutuas se podían manifestar en distintas situaciones. Por ejemplo, con alianzas con grupos mesocráticos, ¿no? Como profesores o artesanos, contribuir a la educación de sectores populares. Educación en todo nivel, educación a nivel básico, medio, educación política también, ¿no? Para comprender su realidad. Y así estas sociedades mutuales, eh, como no había una respuesta estatal, como no había servicios públicos, por sí mismos creaban escuelas o creaban consultorios médicos populares. Y ahí sin duda que había un sincretismo entre sectores medios como médicos con clases populares que no tenían acceso a ellos. Así, por ejemplo, aparecen los primeros periódicos, que también, a diferencia de los periódicos hegemónicos como el Mercurio, etcétera, que miraban y respondían principalmente a los intereses de la oligarquía, surgen periódicos populares, ¿no? Entre esos, por ejemplo, uno que le dirá Emilio Cabarren, que buscaban, ¿no? dar información y contar la historia y el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Desde una mirada social, desde abajo. Y así estas sociedades mutuales fueron muy, muy grandes o muy extensas en diferentes partes del país, especialmente en zonas urbanas o industriales, y que socorrían a todo tipo de situaciones
en las cuales el Estado no llegaba. Por ejemplo, sociedades para enfrentar enfermedades, enfermos, sociedades para niños huérfanos, ¿no? Que era una situación muy común del niño guacho. Eh, Gabriel Salazar tiene un estudio muy interesante sobre ese tema, el exterior Salazar. Eh, Sociedades de seguridad social para los ancianos, porque en esa época tampoco existía seguridad social y no existían pensiones, ¿no? Al menos para la clase popular. En fin, de todas esas cosas las mutuales se encargaban, y por eso, por ende su rol fue muy importante en esta época de la cuestión social, porque permitió hacerle frente a las problemáticas sociales que en esa época existían. Por otro lado, eh, con un nombre parecido, tenemos a las mancomunales, ¿no? Que a diferencia de las mutuales, estas, más que llevar su acción a algo concreto, como puede ser socorrer al otro en ayuda mutua, estas más bien tenían un carácter reivindicativo. Eh, es más parecido a lo que era un sindicato. En esa época aún existían sindicatos propios como institucionalizados, ¿no? Y estas mancomunales, a diferencia de los sindicatos, tenían todo tipo de participación en sí. Habían trabajadores de fábricas, sí, pero también habían profesores, artesanos, etcétera, que contribuían a la lucha. Y su carácter reivindicativo, por ejemplo, veía en que buscaban mejores o mejorías las condiciones de vida y trabajo de las clases populares, por ejemplo, con aumentos de sueldo, con límite a la jornada del trabajo, con mejoramiento de la seguridad del trabajo, etcétera. Eh, Tomaban un rol muy parecido a lo que los sindicatos tomaban en la actualidad. Eh, y por ende, su labor estaba principalmente concentrada en esto, en exigir mejores condiciones, en preocuparse por defender intereses de su clase, de las clases subalternas, ¿no? Entonces, eran obreros, ¿no? Pero también algunos eh, profesores, etcétera, que simpatizaban con las causas, que se agrupaban en las mancomunales, y estas buscaban ligar, ¿no? La condición obrera, la precaria, eh, y buscar encontrar en la clase capitalista responsabilidad, para que hagan algo, para que igual se hagan cargo de lo que ellos crearon, ¿no? Que fueron estas fábricas y que tienen en una situación muy paupérrima a los trabajadores. Y ahí, por ejemplo, buscaban y luchaban por transformar estas relaciones laborales de tanta subordinación y buscar un sistema en el cual los trabajadores pudieran tener un bienestar mayor y también aprovechar la riqueza que ellos crean a producto de su trabajo, que es usurpada por los capitalistas. Por otro lado, eh, igual parecido a las mancomunales, pero con un ánimo un poco más disruptivo, más rupturista, está la sociedad de resistencia, y que estaban eran ligadas con corrientes anarquistas, ya compuestas por obreros y artesanos principalmente, que buscaban por un lado ser independientes de las zonas del Estado, los empresarios del capital y las leyes, es decir, vivir como o luchar contra el sistema y sin usar este sistema para mejorar sí mismo, sino que destruirlo, porque mientras no se haya destruido sus condiciones de vida, no iban a ser mejoradas. Eh, por ende, igual ellos proponen métodos de acción más bien directos, de lucha directa. Y ahí, por ejemplo, aparece el sabotaje a minerías o las huelgas, ¿no? Que también eran apoyadas por las mancomunales. Y los objetivos que tenían igual eran parecidos a los que tenían las mancomunales, como la mejora de salario, las condiciones de seguridad, etcétera. Pero sus métodos de acción y sus corrientes doctrinarias, al ser relacionadas con el anarquismo, ellos necesariamente pasaban del Estado, ¿no? Decían que el Estado tiene que acabarse. En cambio, en la mancomunidad había igual una especie de sincretismo con los socialistas, en donde igual el Estado no es visto necesariamente como una estrategia para que se acabe de inmediato. Justamente estas diferentes visiones ideológicas las vamos a pasar a ver a continuación, después de ver eh, cómo se formó la FOCH, ¿no? La FOCH, ya como gran organización obrera, que fue como un sincretismo de las tres que venimos comentando, las mutuales, las mancomunales y la sociedad de resistencia,
corresponde a la Federación Obrera de Chile, que se creó a fines de la década de 1910 y debido a que agrupó a mancomunales, a pequeños sindicatos, a mutuales, etc., logró transformarse en la multigremial más grande de nuestro país, ¿no? de clase obrera. Así, en esta había un sincretismo de ideas de diferente tipo, principalmente de izquierda, pero relacionadas con tanto comunistas como anarquistas, incluso algunos que otros social cristianos. Y bueno, igual ahí hubieron ciertas pugnas internas, ¿no? Entre quién llevaba la batuta, pero lo cierto es que existió esta federación y fue muy relevante para la reivindicación obrera y conseguir las ganadas que ellos tuvieron luego ya de desarrollada este proceso de cuestión social y cuando empiezan a surgir ya legislaciones laborales un poco más fuertes, un poco más no tan tenues como las primeras. Por otro lado, esta Federación Obrera de Chile fue un antecedente importante de, por un lado, el Partido Obrero Socialista, ¿no? Que agrupaba, por ejemplo, a Emilio Recabarren y que participaba fuertemente en la FOCH. Y también esta se relacionó hacia mediados de la década del 20 en el contexto de Revolución Rusa y surgimiento de la Tercera Internacional, que agrupaba a los partidos comunistas de todo el mundo ligados al comunismo soviético. Esta Federación Obrera en esa época decidió crear el PC, ¿no? O muchos de sus dirigentes decidieron crear el Partido Comunista Chileno. Y de ahí su origen, del Partido Comunista, que viene de esta Federación Obrera, ¿no? Y su ligación con la Tercera Internacional, que fue la internacional proletaria o que agrupaba principalmente a partidos comunistas de todo el mundo. Muy muy importante esta Federación Obrera de Chile y marca igual un poco como la cultura sindical y de organización obrera de nuestro país que tendría después a lo largo del siglo XX, ¿no? Luego surgiría la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, un par de décadas después. Bueno, viendo ya las diferentes formas de organización obrera, es importante ver cómo esta respuesta a la cuestión social, que por un lado estaban las sociedades y las agrupaciones obreras, tenían un sustento ideológico, ¿no? Y un sustento ideológico que también pertenecía, un sustento ideológico político, a estas agrupaciones, pero que por sí mismos, estas diferentes tendencias, lograban y buscaban generar respuesta a la cuestión social, generar soluciones a la cuestión social. Y aquí principalmente encontramos cuatro tendencias eh, que van, por así decirlo, políticamente como desde el centro hacia la izquierda. O igual los ciertos sectores como que hoy en día se podría conocer como derecha social o derecha popular. Un concepto muy raro, pero hay gente que lo acuña. Y ahí encontramos principalmente eh, las respuestas ideológicas y políticas desde el socialismo, desde el socialcristianismo, desde el anarquismo y desde el liberalismo social, ¿no? Ya, entonces bueno, dentro de estas soluciones políticas ideológicas, por así llamarlas, a la cuestión social, aparece lo que se conoce como el socialcristianismo, que basada en la encíclica Rerum Novarum, surge o genera lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, que aparece en Europa en esta encíclica del Papa eh, León XIII, ¿sí? León XIII, aquí aparece este señor de acá de la imagen, eh, y que es una respuesta de la Iglesia Católica a finales del siglo XIX tanto al capitalismo y a la ideología liberal, que por ejemplo planteaba la separación de iglesia y Estado, que le fue quitando mucho poder a la Iglesia Católica, los burgueses en este caso, ¿no? Porque ya la Iglesia Católica no se relacionaba con el clero ni con la nobleza, por ende su poder político bajó mucho. Y hacer una respuesta igual a ese capitalismo, ¿no? Por otro lado también una respuesta al avance del comunismo. Porque el comunismo derechamente hablaba, por ejemplo, de que la religión eh, era un problema para el pueblo, ¿no? Era un opio, debido a que no les impedía ver la realidad como tal.
Por ende, como una respuesta a ambos, es que la Iglesia Católica decide tomar partido y dar una respuesta igual al contexto social en que se encontraba el mundo en esa época, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, es que ellos hacen una crítica a las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Hablan de que son condiciones inhumanas y que es necesario que se mejoren. Y así, por ejemplo, esta doctrina promueve la idea de un salario justo. Y entre otras cosas también promueve que los empleadores, en este caso los capitalistas, tengan cierta responsabilidad social con los trabajadores. Y ahí eso básicamente se podía graficar en la caridad cristiana, ¿no? Era una extensión de eso. Por ejemplo, la Teletón es una muy buena expresión de esta idea social cristiana de la responsabilidad social de la iglesia, ¿no? O sea, del empresario. Los empresarios, si bien ganaban muchísimo y les iba muy bien en la economía, tenían cierta responsabilidad con los trabajadores y debían a ellos responderles por su trabajo que hacen. Y eso, por ejemplo, se puede ver con un salario justo. Em, por otro lado, ellos también reflexionaban en cuanto a la propiedad privada, ¿no? Que era, digamos, por así decirlo, un punto de mucha inflexión. Porque por un lado, las ideas comunistas y socialistas decían que la propiedad privada sobre medios de producción tenía que ser limitada, no debía existir. Y los medios de producción, como la fábrica, etcétera, debían ser propiedad de los trabajadores y como una propiedad comunitaria, una propiedad social, no privada. Eh, en cambio, las ideas más bien liberales y ortodoxas y que defendían jurídica y políticamente el capitalismo decían que la propiedad privada no reconocía límites. Por ende, si tú tenías propiedad sobre una empresa, los frutos que esa empresa genere, las riquezas, tenían que ser para ti y ya está. Porque es así como se regula la propiedad, el derecho de propiedad. Entonces, bueno, la Iglesia legitima este derecho de propiedad, dice que existe un derecho de propiedad privado sobre los medios de producción, pero este tiene que tener límites, ¿no? Y esos límites, por ejemplo, pasan con no transgredir la dignidad de los trabajadores, no transgredir condiciones justas de vida. Y ahí más o menos es como un punto medio que trata igual de preocuparse por un lado de la cuestión social sin transformar radicalmente el capitalismo. Pero lo que sí consiguen es darle mayor protagonismo a la iglesia, un protagonismo que estaban perdiendo tanto por el capitalismo como por el comunismo. Y así, por ejemplo, su gran máxima, ¿no?, es tratar de encauzar un acuerdo mutuo entre los trabajadores y los empleadores, pacífico, ¿no? Una salida pacífica y no por las armas o por una conflictividad o un conflicto directo entre ambas clases. Por ejemplo, el cristianismo se va a ver reflejado en el surgimiento de partidos o tendencias social cristianas, como por ejemplo la democracia cristiana chilena. Ya. Por otro lado, mucho más radicalizado, por así decirlo, tenemos el anarquismo, eh, que históricamente en Chile fueron uno de los pioneros como corriente ideológica de la organización obrera en Chile, ¿no? Principalmente a través de la sociedad en resistencia que acabamos de ver hace un ratito. Y estos, a diferencia de los comunistas, luchaban de lleno por la eliminación del Estado, ya que el Estado, a través de su aparato represor, como las policías, etc., representaba el sistema burgués, defendía el sistema burgués, y por lo tanto la revolución debía apuntar a terminar con el Estado, ¿no? Y esta debía ser una revolución social, que sea desde abajo y que siempre permita seguir abajo, ¿no? Sin jerarquías. La anarquía supone, en parte igual, un mundo donde las jerarquías prácticamente no existen y las relaciones son sociales y horizontales. Por ejemplo, según Robert Schwab, ¿no?, un importante dirigente obrero estadounidense y ese anarquista, decía que el anarquismo es hoy una aspiración, pero una aspiración que se realizaría algún día. La anarquía es un orden sin gobierno. Es un error emplear la palabra anarquía como sinónimo de violencia, pues son cosas opuestas, ¿no? Claro, porque suele hablarse a veces como de, estamos en un periodo sin orden, por lo tanto, estamos en la anarquía, ¿no? Pero la anarquía supone una organización social,
supone un orden concreto. La diferencia es que es un orden sin gobierno, sin un Estado que te esté poniendo la pata encima, ¿no? Por tanto, igual los anarquistas suelen tener una concepción de ser humano como un ser humano que tiene que liberarse, que tiene que ser libre. Pero a diferencia de la libertad liberal, ¿no? Que los liberales se centran mucho en la libertad individual y por ende hablan de que el ser humano solo será libre mientras más libres seamos individualmente. Los anarquistas, por el contrario, hablan de que la libertad, para que los seres humanos seamos libres individualmente, tiene que ser una libertad colectiva. Entonces hablan de que mientras más libres sean los individuos en conjunto, o mientras más libre sea la comunidad, más libres serán los individuos por cada uno, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, esa es como la gran matriz ideológica que está detrás del anarquismo. Y en sus organizaciones concretas, como por ejemplo la Sociedad de Resistencia, ellos proponen el sindicalismo libre, independiente del Estado y del tutelaje de los partidos políticos. Eh, y esa otra diferencia con el comunismo, que el comunismo encuentra necesario que exista un partido obrero de clase. Eh, y bueno, esta organización sindical libre, casi como de autoconvocación, también se conoce como anarcosindicalismo, que fue muy importante y surge precisamente como eh, una expresión concreta de anarquismo a nivel sindical, a nivel obrero. Y sus principales métodos de acción política son la propaganda, a través de periódicos, a través de panfleteo, y la acción directa como método de lucha, como pueden ser las huelgas, como pueden ser las tomas. Eh, pues, por ejemplo, a diferencia de grupos, otro tipo de grupos, como que prefieren formar partidos políticos, ellos, como no legitiman al Estado y no encuentran que sea relevante la lucha desde el Estado, en ningún caso los anarquistas se proponen, por ejemplo, postularse a cargos públicos. Ellos no, derechamente su método es desde abajo y siempre desde abajo, ¿no? Entonces, aquí es importante porque esa es una diferencia relevante, ¿no? Que comentamos a propósito del socialismo, ¿no? Que es la otra gran corriente importante de la izquierda y que tuvo mucha relevancia en el movimiento obrero en Chile y en el mundo. El socialismo es una corriente muy diversa y que en gran parte, al menos el socialismo científico, ¿no? Que es el que se conoce como el marxismo, reconoce varios intelectuales bastante connotados, como por ejemplo Marx, ¿no? Karl Marx, que fue uno de los creadores del primer partido comunista en el mundo, junto a Federico Engels, que era su mejor amigo y coautor de muchos libros. Ellos, por ejemplo, escribieron el Manifiesto Comunista y también escribieron, por ejemplo, el libro El Capital, que hace un análisis muy riguroso de la economía capitalista y cómo funciona esta en el mundo. Y también, en esta época, ¿no? Principio del siglo XX, aparece también en Rusia Lenin, con toda una visión ya mucho más estratégica y concreta de cómo llevar a cabo el sueño del socialismo, y él desarrolla mucho su visión a partir de análisis de guerra, ¿no? De táctica y estrategia. Y en conjunto estos pensadores marcan mucho, junto a otros como Rosa Luxemburgo, etcétera, o Kautsky, ¿no? Que era un pensador socialdemócrata. Rosa Luxemburgo era comunista, pero era partidario del comunismo alemán. O Trotsky, por ejemplo, que igual lo hemos comentado en Revolución Rusa. Son pensadores que marcan el pensamiento comunista y socialista en el mundo, ¿no? Y la máxima que hay detrás como síntesis de las diferentes vertientes de este socialismo científico es que la desigualdad es una consecuencia del sistema económico capitalista y el Estado liberal que lo sostiene. Eh, en ese sentido, igual hacen un análisis crítico del Estado y hablan de que el Estado tiene que transformarse. Y ahí comparten esa crítica con los anarquistas. Eh, para Marx, por ejemplo, el Estado es una entidad, un artefacto utilizado por la burguesía para defender sus intereses de clase y oprimir por medio del monopolio de la fuerza, ¿no? Por medio de las policías, a las clases populares, ¿no? Y en parte igual ocurre eso, ocurre harto y es comprobable en la historia, ¿ya? Y bueno, algunos partidarios del socialismo proponían, en cuanto ya a la cuestión social, que los trabajadores se apropiasen de los medios de producción, dando énfasis directo a las acciones directas, como por ejemplo la toma del medio de producción y las huelgas, eh, ya que hablaban de que la economía debía colectivizarse y por ende las fábricas debían ser controladas por los trabajadores, ¿no? En una especie de cooperativas. Otros, ya más ligados a la socialdemocracia o al socialismo democrático, etcétera, planteaban la idea de que era necesario generar partidos políticos obreros de clase que permitan
mezclarse o unirse al sistema político para, a través de la democracia liberal, hacer reformas y cambiar las instituciones y hacer un Estado proletario, de alguna forma, ¿no? A través de ganar el poder por ahí. En el fondo el socialismo, en todas sus vertientes, es una síntesis también de luchas que van contra, sin y desde el Estado en sí, ¿no? Las diferentes vertientes que tiene. Unas más radicales como el marxismo-leninismo, otras un poco más tenues como la socialdemocracia. Eh, lo que sí tienen como pilar es que la solución a estos problemas debía provenir de las organizaciones de los trabajadores mismos, ya sea a través de partidos políticos de trabajadores, ya sea a través de sindicatos, ya sea a través de acción directa, y no esperar que sean los burgueses liberales que manejan el Estado, ellos los que traigan respuesta, ¿no? Claro, tú puedes como agrupación obrera formar un partido político e intentar llegar a tener poder del Estado y así hacer transformaciones, genial. Pero lo importante es que sean los trabajadores los que no dependan de la caridad de otro para mejorar sus condiciones, sino que sean por sí mismos los que tomen la rienda de su destino y hagan avanzar la rueda de la historia a su favor. ¿Ya? Eh, y por último, ¿no? Dentro de estas grandes agrupaciones ideológicas, políticas que buscaban darle respuesta a la cuestión social, tenemos lo que se conoce como el liberalismo social, ¿no? Que a diferencia del liberalismo doctrinario económico, sí planteaban que debía haber una respuesta institucional a los problemas sociales y no dejarlo todo al arbitrio del mercado. En nuestro país, por ejemplo, representantes de esto puede ser el Partido Radical, que fue un partido liberal que surgió en el siglo XIX, por ejemplo, recuerden con la Sociedad de la Igualdad, que ya hablaba de reformas, por ejemplo, para que la ciudadanía no sea censitaria y todos puedan votar, incluidos los peones, o el Partido Demócrata, que fue el partido que posteriormente tuvo una decisión y donde estuvo, y uno de sus principales líderes fue Emilio Recabarren, que ya era un liberalismo, pero un liberalismo mucho más cercano al socialismo. Eh, y bueno, como análisis que daba este liberalismo social, por ejemplo, era que el problema, más allá de la desigualdad en cuanto a la propiedad de los medios de producción o la existencia de clases sociales antagónicas, era que el desarrollo económico, si bien era grande, eh, no abarcaba todas las aristas necesarias para que se genere un bienestar general o generalizado. Eh, en ese sentido, por ejemplo, el liberalismo social hace críticas a la idea del crecimiento sin fin y dice que el crecimiento sin fin también tiene que preocuparse con generar igualdad de oportunidades. Y ahí hay diferentes filósofos como Rawls, como Keynes, como el economista Keynes, que permiten darle sustento al liberalismo social y hablar por ejemplo, de derechos sociales, ¿no? Y este liberalismo suele estar muy ligado a la idea de que es posible mejorar las condiciones sociales por medio de reformas al Estado y a la institucionalidad que los socialistas llamarían burgueses, pero que sin embargo, para poder hacer cambios y que hagan cambios efectivos a la situación de la clase obrera, muchos, por ejemplo, socialdemócratas o que apostaban por la vía de transformación social dentro del Estado, encontraron un aliado en el liberalismo social. Y así, por ejemplo, varias décadas después de la cuestión social en Chile, como surge lo que se conoce como el Frente Popular, que agrupaba desde el Partido Comunista hasta el Partido Radical, donde, por ejemplo, fue presidente en 1940 Pedro Aguirre Cerda, que fue uno de los importantes presidentes de la historia que permitieron hacer de nuestra república una república que se hiciera cargo de los problemas sociales. Recuerden que su lema era gobernar es educar, ¿no? Y este señor, Pedro Aguirre Cerda, si bien fue presidente en 1940, varias décadas después del origen de la cuestión social, vino a ser una respuesta de su gobierno de un sincretismo desde el liberalismo social a la idea social cristiana y también socialista que estaban metidas en su programa de gobierno, ¿no? Y claro, fue una respuesta no revolucionaria, sino que fue reformista. Pero yo no por eso menos importante. Bueno, y en este contexto muy convulsionado de cuestión social en nuestro país, que se coincide o se concorda con eh, las diferentes respuestas a la cuestión social, ya sea a través de la organización obrera, como las diferentes respuestas ideológicas políticas que también se hacían conexiones con la organización obrera, es que en nuestro país empiezan a desarrollarse diferentes ciclos de manifestaciones populares
organizadas a través de las diferentes agrupaciones obreras y que buscaban mejorar en su vida, ¿no? Mejorar en su situación social en la que se encontraban. ¿Ya? Y bueno, este ciclo principalmente comprendió la primera década del siglo XX y se dice que, bueno, habría al menos como aglutinado cerca de 1000 manifestaciones en todo el país y que marcaron muchísimo la respuesta del Estado en la década posterior, con diferentes, primero incipientes legislaciones laborales, pero después un poco más robustas. Em, la primera huelga, o al menos acá, bueno, hay una mención en este línea de tiempo de las principales huelgas, porque como fueron más de 1000, no podemos eh, hablar de que vamos a mencionar todas las huelgas, pero una de las principales fue la huelga de la Mancomunal de Iquique, em, que agrupaba a diferentes obreros, especialmente trabajadores del litoral de Iquique, como por ejemplo la pesca, y que presionaban a las autoridades y a sus patrones por mejores condiciones salariales. Em, y fue una protesta bastante grande y que marcó el ciclo de manifestaciones populares, ¿no? Como un inicio, porque se hizo bastante conocida, ya que al menos en esa época había una organización obrera más robusta, ¿no? Y comenzaba a desarrollarse esa organización obrera porque, por ejemplo, ya existían mancomunales y permitió que la prensa social pudiera dar a conocer la noticia. Y así, poco a poco, se fue esparciendo la voz y generando mayor estallido social. Tampoco igual, o causado también porque no había ninguna respuesta seria frente al problema social. Y como vemos acá, las principales huelgas, eso sí, se desarrollaban o en ciudades grandes, como capitales regionales, o en lugares cercanos a fábricas, ¿no? O mineras. ¿Ya? Tiempo después, por ejemplo, en 1902, ocurren varias huelgas a nivel nacional. Está, por ejemplo, la huelga de la Sociedad de Tranvías de Santiago, nuevamente una sociedad mutual o mancomunal, eh, y que también protestaban por mejores condiciones de vida, especialmente porque a los trabajadores de los tranvías no tenían condiciones, por ejemplo, para descansar o para hacer sus necesidades, eh, y los salarios eran bajos, ¿no? Y bueno, una de las principales huelgas de esa época y muy connotada fue la huelga de los mineros en Lota, que producto de las condiciones de vida que tenían, que eran muy bajísimas, inhumanas, en esta ciudad de Lota y Coronel, principalmente por la industria del carbón en el sur de Chile, en la zona de Concepción, eh, es que salieron a protestar porque les pagaban en fichas, porque vivían hacinados en casas muy pequeñas para familias grandes, eh, y además tampoco habían viviendas para todos, habían viviendas muy inadecuadas, eran condiciones de trabajo muy inseguras porque trabajaban en minas pero no tenían las condiciones que por ejemplo los mineros suelen tener, como son estas respiradores para no tragarse para adentro todas las sustancias químicas que se encuentran en la mina. Muchos trabajaban sin ropa o sin protección más allá de un pantalón o algo así, lo cual igual les generaba eh, pésimas condiciones laborales, sobre todo de higiene, e incluso causaba mucha muerte de los trabajadores en Lota. Por ende, igual ahí todo ese descontento llevó a una manifestación muy grande en Lota. Y históricamente Lota es recordada como una de las zonas obreras más rebeldes de nuestro país por eso. Ahora, eso sí, claro, todas estas manifestaciones en el principio eran muy reprimidas, ¿no? Y no había ninguna solución a los problemas, hasta varias décadas después. Luego, por ejemplo, en 1903 hay varias protestas en diferentes partes del país. Una de las icónicas, por ejemplo, fue la huelga de los estibadores de Valparaíso, que luego de que la gerencia de la compañía inglesa de vapores de Valparaíso se negara a acceder a las peticiones de trabajadores, estos respondieron en huelgas, ¿no? En huelgas masivas. Y porque, bueno, sus peticiones principales eran, por ejemplo, reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios, etcétera, que de por sí eran malos, ¿no? Y ellos buscaban al menos ciertas garantías para poder subsistir dignamente.
Y esta huelga, frente a la mala respuesta de la compañía de estibadores, generó que se le sumaran diferentes gremios. Por ejemplo, se le sumaron trabajadores de lanchas, también se le sumaron los estibadores de otra compañía, que fue la Sudamericana de Vapores, o jornaleros de la aduana de Valparaíso. eh, y bueno, aún así, pese a que trataban de negociar con la empresa, estas le respondían con represión. Eh, el movimiento se prolongó por varias semanas, eh, e incluso, por ejemplo, el 12 de mayo de 1903, muchas personas se concentraron en la zona portuaria de Valparaíso y estalló una huelga masiva que logró paralizar completamente las actividades del puerto. Eh, Así, por ejemplo, igual en ese momento, en esa huelga de Valparaíso, que fue muy importante, se sumaron los más pobres de los cerros, los desempleados, el peonaje urbano, ¿no? Como diría Mario Garcés en su libro Crisis Social y Motines Populares en 1900. Lo que sí, claro, trajo como consecuencia una represión policial muy grande y prácticamente cero respuesta a las demandas. Eh, Aunque claro, eso sí, nos faltó el periódico que tildó de manifestantes anarquistas y, eh, no sé, maleducados, rotos, como por ejemplo el Mercurio de Valparaíso, que así era como respondía a estas huelgas. Em, bueno, por otro lado, ya siguiendo en este ciclo de manifestaciones icónicas, tenemos por ejemplo lo que fue la huelga de la carne, que buscaba quitarle el impuesto al ganado de la carne que provenía de Argentina, que fue impulsada por un comité del Partido Demócrata, ¿no? El Partido Democrático que comentábamos recién tenía una fuerte influencia de las doctrinas socialdemócratas y liberalismo social. Y bueno, esta huelga por el impuesto a la carne, la verdad, igual fue muy reprimida, como todas estas huelgas de esta época, y de hecho, según el historiador Sergio Grés, las policías al mando del general Silva Renard, que es un general importante que vamos a ver después, que igual estuvo metido en la masacre de la Escuela Santa María, cerca de 200 personas murieron en esta huelga de la carne. Nuevamente, igual, mucha represión y cero respuesta institucional al problema social. De ahí, siguiendo con el ciclo, en 1906 ya la tensión empieza a subir. De ello también hay que, a medida que más huelgas hay, más organización obrera empieza a surgir, más resentimiento contra el Estado comienza a desarrollarse producto de su represión. Por ejemplo, en 1906 tenemos la huelga de Antofagasta, que aglutinó a diferentes trabajadores en torno a, primero, trabajadores del ferrocarril que llegaba a Bolivia, y que se le sumaron trabajadores del puerto de Antofagasta, que sumado a trabajadores de salitreras, también hicieron huelgas por el aumento de los jornales, ¿no? Y que nuevamente fueron reprimidas eh, y muchas de sus demandas no atendidas. Y como punto culmine, que trajo como consecuencia que empezara a haber una mayor preocupación estatal y de los empleadores para con los trabajadores, fue el año 1907 con la gran huelga obrera del norte del país conocida como la matanza o la huelga de la Escuela Santa María, eh, y que principalmente tuvo como punto de solicitud acabar con el abuso de las pulperías, que era este pago en fichas y se les pudiera pagar a los salitreros en libra esterlina o peso chileno. Esta huelga fue muy masiva porque igual logró sumar no solamente a los trabajadores, sino que también a su familia, y se dirigió desde las salitreras del interior del norte hacia Iquique, y a medida que avanzaban la huelga por las pampas del norte, se iba sumando más gente, incluso sumada a la misma familia. Lo cual, por ejemplo, llevó a que se reunieran cerca de 16.000 personas en Iquique en huelga durante este periodo, en esos días que duró la manifestación. Así, bueno, el 16 de diciembre de ese año, miles de trabajadores que estaban en paro llegaron a la ciudad de Iquique. eh, Algunos eran provenientes de las salitreras, pero otros incluso venían de otros rubros que iban a respaldar a los salitreros para exigirle a la autoridad provincial
poner fin a los abusos que ellos sentían. Y a la vez sumaran a las solicitudes que ellos habían tenido anteriormente en huelgas como la de 1901, la de 1903 y 1904, que tampoco habían sido escuchadas, ¿no? Frente a esta gran huelga masiva, el gobierno de Santiago, una vez que se enteró que esto estaba ocurriendo, no quiso dialogar, no quiso conceder nada y dio la orden del traslado de 3 regimientos de soldados para reforzar los 2 que había en Iquique. Y así armar un gran batallón y que finalmente llegaron el 17 de diciembre a Iquique. Lo cierto es que también viajaron junto a políticos y representantes como por ejemplo el intendente Carlos Estman, ¿no? Ahora, eso sí, detrás del ejército iba comandando el comandante Silva Renard, ¿no? La cosa es que cuando llegaron a Santa María, a Iquique, muchos obreros pensaban que venían a solucionar el problema, porque el hecho de que estaba el intendente era que iba a dialogar con ellos y le iban a dar alguna respuesta. Y bueno, en realidad, detrás de eso lo que había era un plan para reprimir la huelga y así fue como el general Silva Renard, junto al coronel Ledesma, que era otro de los coroneles del ejército, tenían la misión de desalojar la huelga y desalojar a los manifestantes de Iquique, en especial de la Escuela de Santa María. Y tras dar un par de avisos de que tenían que desalojar, y los huelguistas al ver que no habían respuesta y que en realidad estaban siendo engañados nuevamente, decidieron seguir ahí. Y por tanto Silva Renard dio la orden de disparar eh, a los miembros de las huelgas que se habían encontrado en la azotea de la Escuela Santa María, lo que causó muchísimas muertes, eh, mucho pánico en la multitud y una de las matanzas más horrorosas de la historia de nuestro país y de la historia de la represión de las huelgas. Hay unos libros que se han escrito, bueno, canciones que se han escrito, como la cantata Santa María, y un libro muy, muy importante que fue el libro de Enenrar Rivera Letelier, que precisamente habla sobre el proceso de la huelga de Santa María y que se llama Santa María de las Flores Negras. Lo cierto es que este episodio se hizo conocer debido a la cantidad de víctimas, cerca de 2.200, incluso más, y pese a que fue brutal la represión, el espíritu de lucha continuó y el Estado tuvo que empezar a tomar algunas medidas, ¿no? Así fue como aparece una incipiente legislación laboral un par de años después. Y poco a poco le empiezan a dar algunas de las medidas que los trabajadores pedían. Pero claro, todas muy manchadas de sangre, ¿ya? Entonces, bueno, si nos preguntamos cuál fue la respuesta de los gobiernos frente al malestar, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del Estado central frente al malestar? Podemos ver que durante el ciclo de manifestaciones populares la respuesta fue represión, ¿no? Fue matanza, fue desinterés. Pero debido a que las protestas fueron tan grandes y al contexto internacional donde el movimiento obrero iba tomando fuerza, e incluso el movimiento local, obreros de Chile, iba tomando fuerza, fue necesario, producto de diferentes factores, como por ejemplo eh, una mayor toma de conciencia de las élites, o el surgimiento de partidos obreros que disputaban el poder y podían llegar al Parlamento, que comenzaron a haber ciertas medidas y ciertas reformas un poco más tenues o un poco más elevadas dependiendo del contexto y del gobierno que estuviera a cargo. Lo cierto es que esta respuesta estatal se concordó o estaba coetáneamente existiendo con el periodo parlamentario, que fue un periodo de muy poca incidencia política de los políticos, ¿no? Del gobierno, que era un gobierno muy debilitado, que prácticamente estaba, sus intereses respondían principalmente a lo que la oligarquía quisiera, pero recordemos que justo en 1925 hubo un cambio de constitución, y que fue un cambio de constitución que igual, en parte, si bien fue un proceso desde arriba, oligárquico,
se desarrolló en paralelo a otro proceso constituyente que era un proceso constituyente popular que buscaba dar una constitución popular a Chile. Por ende, igual, esta fuerza y organización obrera tuvo un sincretismo en 1925 y que vino a cambiar un poco la forma en la cual se enfrentaba a la crisis. Y ahí, por ejemplo, luego de la caída del régimen semiparlamentario o parlamentario, como se le llama en el Chile, vinieron gobiernos que efectivamente hicieron un poco más de preocupación por la crisis social. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en cómo eh, de la incipiente legislación laboral llegamos a una legislación laboral un poco más robusta en esta época. Si vemos, por ejemplo, acá las leyes más incipientes o menos o más básicas, ¿no? Pero que no respondían a problemas de fondo, se dictaron durante este último periodo del periodo parlamentario. Y fue a partir de 1924 en adelante, con los cambios de gobierno y con la nueva constitución del 25, es que empiezan a surgir una legislación laboral un poco más robusta y que se hace cargo más bien de los problemas de los trabajadores. Eh, por ejemplo, en 1914, recién en 1914, es decir, varios años después de la matanza de Santa María y de las revueltas obreras, aparecen leyes que van en beneficio de los trabajadores, como la ley de la silla, que es una ley muy básica, que básicamente dice que los trabajadores tienen que tener una silla para descansar y hacer su trabajo. Algo que no tenían antes, ¿no? Y que antes de eso, la verdad, era aún peor su situación. Luego, por ejemplo, en 1917 salen nuevas leyes como la ley de descanso dominical, que básicamente decía que o permitía que trabajadores puedan descansar el día domingo y no trabajar hasta el domingo. ¿Ya? Y todo esto igual fueron ganadas que se consiguieron gracias al movimiento obrero y gracias a la presión obrera. Si hoy en día, por ejemplo, vemos que los trabajadores tienen descanso los días sábados y los días domingos y tienen condiciones mínimas de subsistencia en sus respectivos puestos de trabajo, no es por buena onda de los capitalistas y del empresario, sino que ha sido gracias a la muerte y el sudor de muchísimos obreros que se sacrificaron por conseguir estas ganadas mínimas. Eh, También, por ejemplo, tenemos en 1917 la ley de sala cuna, que como había trabajo femenino y trabajaba tanto obrero como obrera, bueno, había que tener una sala cuna y un lugar donde los niños puedan estar mientras los grandes trabajaban, mientras los mayores trabajaban. Eh, Luego, ya harto tiempo después, en 1924, producto de la crisis social que existía, empiezan a sacar mayores leyes sociales eh, a un ritmo mayor, ¿no? Un poco más profunda. Así, por ejemplo, aparece la ley de indemnización por accidente de trabajo, que permitía, por ejemplo, si un trabajador en la fábrica sufría algún accidente, se quebraba algo o le pasaba algo, el trabajador, el empleador iba a responder y le iba a indemnizar. Antes de eso no existía, si te morías y punto. También se sale una ley sobre el contrato de trabajo, es decir, va a tener una situación contractual regulada, por ende va a tener ciertos derechos, se te va a tener que pagar mensualmente, si te echan van a tener que indemnizarte, etcétera. Todo eso se consigue con el contrato de trabajo y que antes no existía tampoco. Eh, También en 1924, por ejemplo, se permiten y se reconoce la organización sindical industrial, porque antes de eso, al no existir una organización sindical reconocida e institucionalizada y que pudiera tener ciertos derechos y obligaciones, la verdad es que eran reprimidas y eran consideradas organizaciones como casi terroristas, ¿no? Y, por ejemplo, el empleador no se sentaba a negociar con los mancomunales porque no les interesaba, porque de lleno los consideraban como anarquistas revoltosos. Bueno, con la ley de organización sindical se permite y se exige que exista negociación colectiva entre trabajadores en su sindicato y empleados. Antes de eso no existía eso, ¿no? Recién en 1924, o sea, media década, casi un cuarto de siglo después de que surgiera la cuestión social. En fin, surgen muchas leyes también en esta época sobre seguros sociales, como el seguro obligatorio de enfermedad y invalidez, que igual era un antecedente de seguridad social y de lo que posteriormente durante la República Chilena del 25 en adelante surge, por ejemplo, con las cajas de compensación y las cajas de seguro obrero, que en el fondo son seguros para que los obreros, una vez cuando no pueden trabajar por invalidez o por enfermedad, reciban un salario para que les permita subsistir. Nuevamente, en 1925 surge una ley que profundiza un poco las salas cuna y se preocupa por la maternidad, ¿no? Porque aquí igual existía trabajo femenino. Y si no existían estas salas cuna o maternidad obrera, la situación de los niños era muy, muy mala. Y por último, ya como un fin o un punto de inflexión de la incipiente legislación laboral a una legislación más robusta,
se promulga en 1931 el Código del Trabajo, que entre otras cosas codifica todas estas leyes y crea instituciones nuevas, como por ejemplo la posibilidad de la huelga legítimamente, eh, y en fin, muchos derechos y obligaciones de los trabajadores con el empleador, que base por ejemplo a principios como la de protección del trabajador o principios como continuidad laboral que están en todo este código, marcan igual una preocupación desde el Estado con la situación obrera que permita regular un mínimo de convivencia básica al interior de la empresa. Eh, y claro, este Código del Trabajo es una respuesta, por ejemplo, y una aplicación directa de las ideas socialdemócratas y las ideas del liberalismo social, ¿no? Incluso social cristiana, ¿no? Que permiten a través de reformas avanzar en mejorar las condiciones de los trabajadores. Porque a partir del Código del Trabajo, por ejemplo, se establece una serie de obligaciones que va a tener que cumplir el empleador al momento de tener trabajadores en su respectiva fábrica o industria, y también se regula todo lo que tiene que ver con la organización obrera, legitimando esta y no tratándola como una organización clandestina o terrorista como ocurría antes, y por ende que no se puede llegar y reprimir así como así una huelga. Es importante entonces el surgimiento del Código del Trabajo y marca el comienzo de una etapa eh, de legislación laboral y de preocupación estatal mayor con los trabajadores. En parte también porque son los mismos trabajadores los que van eh, aprendiéndose el Estado, se van tomando el Estado a través de la organización obrera y partidos obreros. Por ende, ya el Estado ya no va a representar solamente a la clase burguesa, ¿no? Sino que empieza a diversificarse un poco más. Y bueno, con eso hemos llegado a principalmente la materia relativa a la cuestión social y tanto las características que esta tuvo como las diferentes consecuencias que trajo y las respuestas que hubo a esta, ¿no? Ya sea a través de organización obrera como de respuestas políticas ideológicas. Y ya como cierre de nuestra presentación, de nuestra clase, la materia de la cuestión social nos permite reflexionar acerca de cómo se genera un balance histórico del centenario de la República, de 100 años de independencia, y que estuvo acompañada por una fuerte discusión en esa época de hasta qué punto el progreso que hubo en Chile o el desarrollo, ¿no?, de la República en 100 años vino a beneficiar a unos o a otros, ¿no? Y ahí, por ejemplo, surge la pregunta de ¿estaban todos los chilenos invitados a esta gran fiesta o en un mismo gran evento? ¿Las posturas del pueblo y la clase alta eran antinómicas, ¿no? Ahí la pregunta es si es que las clases altas estaban celebrando el centenario y felices por el progreso obtenido, por ejemplo, con la ganancia del salitre. ¿Qué pasaba con las clases populares, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas y su situación social y económica luego de 100 años? Y ahí, bueno, era pertinente la alegría de las clases altas, debían preocuparse por también abrir un poco y hacerse responsables de que existía tanta desigualdad y existiera la cuestión social. Eh, estos beneficios, ¿no? Este centenario, ¿era el centenario de qué? El centenario de el beneficio social de unos pocos, del progreso social de unos pocos, o la miseria de muchos, ¿no? Porque claro, uno puede imaginarse el centenario como 100 años de gloria de la República luego de haberse independizado. Pero para el mundo social, para el mundo que no era de la élite, la verdad es que el centenario no fue mucho lo que cambió en su situación económica luego de 100 años, ¿no? De hecho, la independencia del país, por ejemplo, para el peón, para el inquilino, solamente significó que la bandera del fondo del patrón del terrateniente, en vez de tener la bandera del Reino de España, ahora tenía la bandera de Chile. Y esa situación social, económica, no cambió mucho en 100 años. Porque tampoco se amplió la ciudadanía, quienes podían votar solamente eran los burgueses. Y bueno, 100 años después, ese peón, ese inquilino que trabajaba en la tierra durante la independencia, ahora trabajaba de forma igual o peor en las fábricas, en las salideras, y su situación era prácticamente igual, ¿no? La ciudadanía y la república era una república de unos ricos, ¿no? Y fue precisamente por la cuestión social, con las huelgas, que esta vino a abrirse un poco más y las oportunidades
de que la ciudadanía fuera igualitaria entre todos los sectores sociales, comienzan a desarrollarse justamente con las aperturas que generaron gracias a la cuestión social. Eh, por ende, este centenario también nos permite hacer esa reflexión en torno a que eh, realmente la conmemoración de los 100 años de independencia era solamente una fiesta para las clases altas, ¿no? Para las clases populares, su situación con independencia o sin era prácticamente igual. Por ende, bueno, esta cuestión social es relevante en ese proceso, justamente en ese aspecto. Reflexionar en cuanto a nuestra propia historia, nuestra propia forma de ver los 100 años de independencia. Y bueno, con esto ya terminamos la clase del día de hoy. Eh, me- espero que les sirva, espero que puedan aprovechar la diapositiva. También les voy a enviar después junto al video el resto del material. Vimos principalmente cómo fueron las causas de la cuestión social, cuáles fueron sus diferentes ámbitos de expresión. Después vimos cómo ésta se organizó en diferentes agrupaciones mutuales, sociedades de resistencia, que tenían a su vez eh, ciertas o distintas visiones ideológicas políticas detrás, ¿no? Cómo esto impactó en el ciclo de manifestaciones populares, cómo este ciclo de manifestaciones populares después trajo como consecuencia que se pasáramos de una tenue legislación laboral a una legislación laboral más profunda, y así la república empezara a abrirse un poco más y ya fuera una república que realmente estuvieran todos los grupos sociales representados y no solamente la burguesía. Y así esta cuestión social nos permite llegar a este fin, que es al menos reflexionar en cuanto a qué consecuencias trajo para pensar el centenario de nuestro país. Eso en cuanto a la clase, espero les haya servido y nos vemos en la próxima y espero que estén muy bien. Un abrazo.